Porque hay muchos come mierda teórico ahora mismo. Ahora mismo unos tipos que se la pasan viendo videos en YouTube, investigaciones de la hipertrofia. Mi hermano, no seas tan estúpido. Vete a un gimnasio donde están los tigres grandes y vete a ver lo que ellos hacen. Entonces te comienzan a discutir. No, que hay una hipertrofia con tensión mecánica. Que no, que mi hermano, cállese, mi hermano. El culturismo nace de las trincheras. Bienvenido a una entrega más de Proyecto Podcast. Como siempre, la particularidad, gracias a nuestros patrocinadores, Salvador Catrain y Nova Capital Group. Como siempre, en Proyecto Podcast nos distinguimos por siempre traer algo que sea primicia, un buen invitado, un buen contenido, algo siempre especial para nuestros seguidores y siempre con buena información. Yo tengo hoy en día un súper invitado que para mí siempre va a distinguir de mi respeto por lo que es, por la trayectoria y por todo lo que ha influenciado tanto en mi carrera como profesional, ya que no me encuentro dentro del área, pero sí haciendo algo que sí aporta a lo que él mismo sigue haciendo porque es su pasión, tanto con información valiosa como lo que es el contenido. Tenemos a Juan Carlos Simón, al maestro como lo conocen. Gracias, viejo, por la invitación. Siempre honrado y siempre contentísimo con ver cómo la perseverancia en lo que tú haces va calando y creando lo que tú necesitas, que es una buena cosecha, viejo. Maestro, yo lo traigo nuevamente, como siempre, porque yo me fui a Estados Unidos y yo sé que usted es pro cultura Estados Unidos, le gusta la cultura, pero hay muchas cosas que dentro de mi emprendimiento dentro de esta área, que es el crear contenido, yo sigo viendo que cometemos los mismos errores. Pero en fin, yo quiero saber su experiencia desde el punto cero, cuando usted inicia como preparador de culturista, de físico-culturismo, a la fecha. ¿Qué usted está viendo hoy en día que antes no se veía? Mira, lo primero es que cualquier opinión que yo diga es definitivamente mi opinión. No necesariamente va a ser la verdad, pero es como tú dices, lo que yo estoy viendo, que quizás dentro de lo que yo construí como mis parámetros como preparador, no lo comparto hoy en día. Y hay un refrán que dice que para muestra basta un botón. Sí. Yo estuve viendo en estos días videos de competidores de los años 80, 90, inclusive cuando ya comenzaron a perfilarse grandes físicos con mucha muscularidad, que eran cuerpos que cuando tú los observabas en tarima, eran cuerpos que se veían, entre comillas, como sanos. ¿Qué sanos? Por ejemplo, tú veías, por ejemplo, una piel mucho más bonita, una parte media no tan distendida, tú veías músculos con una forma más anatómica. Hoy en día, por ejemplo, veo competidores que tienen sus méritos, porque lograr lo que ellos hacen, no nos enfoquemos el método, sino el resultado, definitivamente es impresionante. Pero yo cuando veo o me entero de las estrategias que están utilizando, especialmente en farmacología, ese tipo de cosas, pues prácticamente yo sería incapaz de preparar a una persona con ese tipo de método, porque lo que he podido ver, y se puede ver con muchos competidores que tuvieron su pico de apogeo sobre el 95, 94 por acá, es que prácticamente acortan mucho su vida útil como seres humanos, inclusive precipitan una muerte prematura. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el culturismo está viviendo un momento donde dicen la frase de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. La idea es ganar como de lugar. Sí. Y anteriormente, de la forma que yo aprendí el culturismo era, pero eso depende mucho, también tiene mucho que ver con mi generación. Yo pisé mi primer gimnasio en el 1985-84, apenas con 15, 16 años. Y el culturismo no estaba tan plagado. En primer lugar, no había una fama, un reconocimiento ni en las redes sociales, sino prácticamente era una forma de tú ganar respeto en tu barrio. Sí. Un tipo construido con masa muscular. Y había un factor genético que era determinante, definitivamente. O sea, por ejemplo, en aquel entonces, Bernardo, tú conseguías las únicas fuentes que habían que te podían enseñar cómo utilizar y combinar fármacos o esteroides. Eran 2 o 3 libros. Estaba el de Dan Duchaine, el de Bill Phillips, y un libro que se llama Anabolics 101, que para mí son libros espectaculares, porque eran libros que no eran tan complejos desde el punto de vista técnico, sino se enfocaban más bien en las moléculas, para qué servían, si se implementaban en competición, en bulking y con qué se podían combinar. Pero te doy un ejemplo, por ejemplo, en esos libros, la boldenona, la dosis máxima recomendada en aquel entonces era 600, 800 miligramos a la semana, como top 800 miligramos. Y ahora yo sé el protocolo de culturistas
en off-season, porque la bolderona tiene un potencial de crecimiento o crear tejido nuevo muscular por encima de tu capacidad genética, a dosis mucho más mínimas se usan hasta 5 y 3 gramos de bolderonas A la semana. Exacto. Entonces, los estudios están ahí, papu. Fíjate que mientras mucho más tiempo duramos nosotros ciclando con andrógenos, pues más comenzamos a crear un envejecimiento prematuro de las arterias, que es lo que casi termina matando a los culturistas con problemas de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Pero tu respuesta es que yo veo diferente. Yo creo que el culturismo ha avanzado mucho. Creo que se ha creado ya una, digamos que de una forma como si fuera pólvora. Se está calando inclusive en muchas personas de diferentes clases sociales. Anteriormente el culturismo era un deporte prácticamente tipo de barrio. Quizás con el primer dominicano de clase media que se incorporó al culturismo fue en ese momento Gunther en su momento, que estaba muy adelantado a los demás en lo que tiene que ver con la preparación física, iba con un músculo mucho más vascularizado. Pero hoy en día ese fenómeno, también por ejemplo, de que yo entiendo, Juan Carlos Simón entiende, que en cierto modo, y reitero sin faltarle respeto a nadie, también se ha prostituido mucho lo que son las competencias. Anteriormente tú ser un campeón y poder apelar a una tarjeta pro era prácticamente 2 o 3 tarjetas al año. Ahora tú recibes 3 a 6 tarjetas prácticamente en una competición, ¿tú me entiendes? Sí. Tendrá sus motivos, a lo mejor eso crea el mensaje de que, bueno, el objetivo no es que me guste el culturismo, sino quiero conseguir reconocimiento, quiero ser un profesional, aunque luego siga siendo un profesional, pero no vive el culturismo como una forma de vida. ¿Cuándo usted se dio cuenta de que como competidor usted debía despertar como la mayoría de competidores que simplemente comen, desayunan, duermen con la vida de un fisicoculturista encima? ¿Cuándo usted dijo, ya, hasta aquí llegué? Mira, la competición nunca fue una meta para mí. O sea, yo amaba dar a los hierros, sentirme fuerte, buscar mi congestión muscular, comenzar a cuidar mi cuerpo para potencializar el crecimiento muscular, etc. Entonces, lo que aconteció fue que yo comencé a competir cuando me di cuenta que podía competir, porque había una competencia y me motiva a competir. Y lo que yo experimenté, la tarima, el posar, los aplausos, definitivamente eso es embriagador. Eso te enamora del deporte. Okay, sí. Pero siempre me di cuenta que con el culturismo no había dinero. Al contrario, el culturismo lo que hace es prácticamente aniquilar tus recursos en busca de aplausos momentáneos. Cuando yo entrené por primera vez a Rafael Cabrera el Bronco, que lo ayudé con poco conocimiento, cambiando su método de entrenamiento, algunas cositas, yo me di cuenta que el Bronco yo tenía que ayudarlo. O sea, yo no tenía mucho dinero, yo era un empleado como otro cualquiera, y yo tenía que ayudarlo a hacer la compra del supermercado para ayudarlo, para yo también en esa búsqueda de mejorarlo y demostrarme que esos conocimientos que yo había adquirido podían potencializar su crecimiento, pues entonces tenía que ayudarlo. Entonces, hoy en día, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién hace esa ayuda solamente por el amor al deporte, para ver el físico o lo que es capaz un físico de alcanzar, quitarle esos limitantes, aportarle lo que le carece para que pueda lograr? ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo veo, Papo? Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay culturistas que se ven muy bien en la competición y prácticamente después de competición lo sueltan todo y vuelven otra vez a sus hábitos anteriores. Por eso fue que en la competencia que tuvimos el fin de semana pasado, yo decía que para Juan Carlos Simón el culturismo es un medio, no un fin. No es el fin de la competencia, sino es una forma de vivir. Y que la competencia es parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Siguiendo esa misma línea, ya usted lo acaba de mencionar. Tuvimos la oportunidad el fin de semana pasado de compartir en una competencia. Y usted tuvo la oportunidad de tener al Bronco al lado. Me sentí un poco emocionado porque el Bronco también lo hizo. Lloró. ¿Qué usted sintió en ese momento? ¿Qué usted ha sentido desde hace mucho tiempo del letargo donde los culturistas en República Dominicana, que yo he tenido la oportunidad, que lo he visto, los culturistas en Estados Unidos tienen aunque no todos, pero en su gran mayoría sí tienen un buen reconocimiento? ¿Cómo usted se siente viendo que muchas personas se duermen, están dormidas simplemente como usted lo menciona, por aplausos momentáneos, pero su salud es deprimente, han muerto muchos? ¿Cómo usted se sintió en ese momento de ver al Bronco emocionado al lado suyo? Mira, hay un refrán que dice, que él utiliza mucho, que dice, la culebra se mata por la cabeza. La razón primaria
o fundamental de que el deporte en nuestro país no haya avanzado tanto es que los principales directivos de las competiciones y los jueces nunca han sido competidores. Están ahí solamente para hacer negocio la mayoría, conseguir reconocimiento o revestirse de una soberbia que no le corresponde solamente por sentirse jueces. Usted es un ser humano cualquiera. Pero muchos de estos jueces, que lo he visto en muchas ocasiones, por ejemplo, para darte la respuesta final, son juez y parte al mismo tiempo porque muchos de ellos son preparadores y todavía la federación permite que sean jueces en la misma competición que tienen sus atletas. Son observaciones que yo he visto que me encantó tanto que manejé completamente de la parte competitiva y me enfoqué solamente en la parte de crecimiento profesional a través del culturismo. ¿Qué pasa con los atletas aquí en República Dominicana? Como no existe en realidad un propósito real de enaltecer el culturismo en República Dominicana, sino utilizar esa desmedida pasión por la cultura física de competición de unos cuantos muchachos, hacen con ellos pan y circo para la plebe, para ellos beneficiarse y el culturista no se lleva nada. Yo siempre dije en una ocasión, yo soñando que si yo fuera presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturista, yo crear un gremio de culturistas donde yo me encargara a esos mismos culturistas, facilitarle crédito educativo, preparación, para incrementar más su nivel de conocimiento de la fisiología del cuerpo humano. Inclusive podría crear una escuela de culturistas que una vez retirados o fuera de competición fueran entrenadores muy cotizados. Pero una de las cosas que más desprestigia el entrenamiento personal es que muchos culturistas que son muy buenos con su cuerpo, que saben muy poco del resto de los cuerpos de los seres humanos, se meten a entrenadores con resultados muy pobres, pero no es culpa de ellos. Exacto. Al fin y al cabo ellos son resultados o son también, digamos que el término correcto serían víctimas del sistema. ¿Por qué? Porque un tipo como el Bronco, por ejemplo, que por muchos años y sigue siendo culturista su forma de vida, en las competencias básicas fundamentales le cuesta entrar a ver una competición porque ya no lo reconocen, porque no puede ostentar un cuerpo. Pero quizás en su momento él fue quizás una de las principales figuras que llenó los escenarios y llenó aquel público que fue a aplaudirlo en aquellas competencias que eran prácticamente batallas campales entre todos los competidores. Por eso yo siempre lo tuve muy claro y para mí el culturismo fue un medio, no un fin. Porque cuando se convierte en un fin para ti, un fin, tú estás buscando la gloria, pero tú eres un héroe presente, eres un héroe olvidado en el futuro. ¿Qué hice yo con el culturismo? Que como yo amaba el culturismo porque me daba a mí la vitalidad que yo quería, encontré un equilibrio de cómo utilizar las herramientas de cada culturista en equilibrio para no perder mi salud, incluso potencializar mi calidad de vida. Y por eso yo todavía hoy en día utilizo fármacos, utilizo suplementación, la alimentación del culturista, que está buscando ¿qué? La alimentación del culturista. Construir, no degradar. Exacto. No aumentar grasa, mantener un porcentaje de grasa bajito, mantener la funcionalidad. Y en ese proceso de años y años es un aprendizaje constante. Porque yo tengo 54 años. Yo no puedo entrenar igual que hace 30 años, pero sí entreno con la misma determinación y enfoque. Quizás no puedo manejar los mismos kilos. Porque el mismo hecho de la juventud, exceso de fármacos, entrenamientos brutales, pues está sacando su factura en este momento, claro, pero no es excusa para yo dejar vivir mi vida a través del culturismo. Exactamente. Entonces, como yo he vivido cada etapa, cuando estaba más delgado, cuando rompí mi genética, pude superarme, competí, me fue bien, no me fue bien, me caí, me superé, decidí retirarme, siguiendo culturista, me puse a estudiar a través de múltiples certificaciones que yo he hecho, no para ser certificado, sino para entender el cuerpo humano, y me ha traído lo que yo soy en el día de hoy. Pero ¿cuántos culturistas tú puedes decir que tú conozcas que han logrado salir de ese esquema que nos empuja el sistema, que nos esclaviza, pensando que somos la gran vaina, porque vamos a tarima? Somos grandes para nosotros, viejo. Sí. Pero somos una mierda para el sistema, somos una mierda para la federación. La federación nos utiliza y muchas veces nos pisotea a nosotros porque no da el reconocimiento real. ¿Pero por qué pasa eso, Bernardo? Dime cuántos de los jueces que están ahí en realidad fueron competidores de verdad. No competidores de una competencia o dos competencias. Culturistas de la vida. ¿Cuántos fueron culturistas de 15 años de edad y nunca dejaron el culturismo hasta los 40, 50 años de edad? ¿Cuántos tú conoces en la federación? Ninguno. Ninguno. Y los principales promotores de suplementación y proteínas, ¿cuántos son competidores? No. Buscan competidores que los patrocinan para ostentar su cuerpo y decirle al que nunca ha competido que con esta proteína te vas a poner fuerte. Claro que es parte del proceso, pero no es la respuesta. Y
Creo también, y reitero, y quiero ser claro, no quiero ofender a nadie, es mi opinión, y me quito el sombrero con los resultados en el día de hoy, porque son resultados sorprendentes, como tú ves esos físicos también construidos. Es el hecho, yo creo que lo que más daña tanto el culturismo como a la humanidad es la falta de honestidad, la falta de claridad. Yo cuando, por ejemplo, aún asesoro a algunos competidores, yo me considero muy bueno en la parte de sacarte en peak condition a la tarima. Fíjate como muchos competidores que lo ven en la competencia ayer, que a lo mejor 2 días antes se veían en tope condición y la tarima suben muy desgastados. Yo aprendí con Milos Arcev cómo sacarte aún mejor el día de la tarima que 2 días antes. Y lo estoy asesorando. Pero cuando yo le pregunto qué utilizan, a mí me da grima, viejo. Porque muchas veces lo que están utilizando, las combinaciones y las dosis, pudieran ser mucho menores si se enfocaran más en aprender cómo comer, cómo descansar y cómo entrenar de forma correcta para no aniquilar el cuerpo y solamente tratar de estimularlo. Master, una pregunta. Usted siempre ha mencionado, lo mencionó el sábado, creo que fue, pero yo que tengo ya un tiempo conociéndolo, y usted lo acaba de mencionar hace un momentito, el tema de su genética. ¿Qué usted haría con una persona? Porque el culturismo también, la parte genética es predominante y es básica. Es uno de los temas más importantes. ¿Qué usted haría con una persona que venga donde usted asesorase tanto con el entrenamiento, con la alimentación, con la suplementación y la farmacología? ¿Cómo usted trataría a esa persona? ¿Qué usted haría para sacarlo de su zona de confort y cómo usted transformaría ese cuerpo que no tiene ningún tipo de genética? Mira, todos tenemos genética para algo. Ok. Pero apelamos a la genética que no nos corresponde a nosotros. O sea, yo conozco culturistas que con apenas colocarse un tetovirón en aquel momento y quizás 2 ampollas de Primobolan experimentaban en un mes una ganancia, claro, de hipertrofia sarcoplasmática. Sí. Ganaban 20 y 25 libras, ¿me entiendes? Con entrenamiento apropiado, que es el caso del Bronco. Sí. O el caso de Roberto Gando, que eran tipos que eran genéticos, eran fricofenómenos. Ahora, ¿qué resulta? El problema que pasa mucho en el mundo del culturismo hoy, que a diferencia de la vieja escuela, fíjate, cuando en los tiempos de Arnold, el Mister Olympia, eran 2 categorías, por debajo de 200 libras, por encima de 200 libras. Ok. Entonces, hay personas que por debajo de 200 libras pueden verse tan grandes como el de sobre las 200 libras, ¿me estás entendiendo? Sí. Entonces, sacaban el absoluto, perdón, el que ganaba por debajo de las 200. Exacto. Y el que ganaba por encima de las 200, después sacaban el overall. Claro. Entonces, tú no estabas en la obligación de romper tu genética en crecimiento de peso muscular y tú puedes crear un super cuerpo por debajo de las 200 libras. Ok. Fíjate, por ejemplo, Frank Zane, Sí. Franco Colombo y competidores como Mike Menzer, especialmente Zane y Colombo, no pasaban de 185, 170, 190 libras. Consumían mucho fármaco, esos tipos. Sí, se daban duro, pero no había una polifarmacia. Ok. O sea, por ejemplo, utilizaban dosis fuertes, por ejemplo, de Finayet, de una forma de trembolona, o usaban Parabolan, Estanosolol, el Wistrol. Sí. Dosis, pero usualmente utilizaban más la estrategia de reducir los andrógenos pre-competición, bajando casi su mínima expresión la testosterona para evitar la aromatización. Porque la aromatización o el exceso de andrógenos va a crear un equilibrio donde la piel va a comenzar a engrosar un poquito más. Ok. Pero la diferencia era que tú con tu genética, tú la desarrollabas tu potencial y te enfocabas más en crear lo que se llamaba conditioning, que es estar prácticamente con la piel de celofán, como decía Milos, y tener la separación y la belleza física. Por eso es que hoy en día casi todos los competidores en tarima se ven muy similares. Porque aunque comienzan pesando con mala genética 160 libras, en 4 o 5 años llegan a pesar off-season casi 300 libras. ¿Cómo tú consigues eso? Ya sabemos cómo. No estoy en contra de eso, viejo. Pero en realidad yo creo que el deporte ha perdido su esencia de mantener cuerpos que puedan funcionar y sean estéticos al mismo tiempo y crear una belleza única. ¿Por qué tú crees que nace, por ejemplo, la categoría, por ejemplo, del Classic Physique y el Men's Physique? Es una respuesta al culturismo tradicional que para Juan Carlos Simón, en lugar de evolucionar, involucionó. Porque anteriormente el culturismo, ¿qué era lo que se hacía la cultura del culturismo? Era la parte media. Sí, claro. Tú ves a Arnold Schwarzenegger, los competidores de antes, Frank Zane, que compiten sumidos o entrenan sumidos para no distender la parte media. Fíjate cómo hoy, para lograr esos tamaños musculares, pues la hiperingesta de calorías y la frecuencia de comida distienden las tripas, por llamarlo de esa manera, a través de otros fármacos que tienen efectos o tienen receptores
en las tripas, Sí. en las vísceras, Sí. como la hormona de crecimiento, la insulina, el Insulin Growth Factor 1, son precursores de la hipertrofia y cuando son excesivamente muy altas, pues también encuentran receptores en las vísceras y comienzan a extenderse. Entonces, no estoy criticando, admiro todo el que lo ha hecho, pero es una observación muy humilde de parte mía. Porque al fin y al cabo, Bernardo, lo bueno tú sería llegar a los 80, 90 años de edad Exacto. y no morir por las secuelas de un culturismo. Exactamente. Sino decir, llegar a los 90, 95 años porque fui culturista y de una forma u otra sigo haciendo culturismo, preservando mi cuerpo, cuidando mi cuerpo. Pero en realidad lo estamos haciendo esto. Es la realidad. ¿Lo estamos haciendo? No creo. Digo, yo sé usted el jurado. Maestro, una pregunta muy importante. Su experiencia de tener a Milo Sarce al lado suyo, tanto como coach y en un momento trabajaba para usted. Si él trabajó conmigo un año completo, yo creo que fue del 2014 al 2016 aproximadamente, Sí. más o menos, fue lo que me llevó a entender el culturismo a nivel olímpico, de las Olimpiadas, o la Olimpia, perdón. Milos es el competidor con más competencias hechas, realizadas en su vida como competidor. Porque todo el tiempo se mantiene el año completo en buena condición física. No hacía el típico bulking. Exacto. Aumentaba, pero usualmente comía siempre limpio. Y con Milo yo entendí el principio de la hiperimia muscular, que utilizar, a diferencia como hacen muchos culturistas, es solamente utilizar la insulina durante el entrenamiento, solamente, no en ningún otro momento del día. Por eso es que él dice que una de las cosas que mantiene la parte media mucho más pegada, mucho más fina, es potencializar la insulina en el momento que tú vas a utilizar mucho esos nutrientes, esa sangre que va a ocupar ese músculo que se está congestionando para crear un anabolismo mucho más potencializado y reducir el efecto catabólico del mismo entrenamiento. Entendí el principio de las series gigantes, aprendí mucho con Milos. Por eso que a mí lo llaman el cerebro, la mente. Porque no es un culturista, él tiene una maestría, tiene un PhD, es un tipo muy estudiado, se devora un libro en una semana. Por eso, fíjate que después que él cayó por un asunto legal en los Estados Unidos, Sí. ha venido de nuevo de la nada de cero, y ya está colocado. Fíjate cómo los competidores que él está asesorando están calando mucho más en competiciones como el Arnold Classic en Olimpia. Maestro, acaba de asesorar al campeón del Arnold Classic, a Samson Dauda. Maestro, los fármacos son malos. Los esteroides son malos. No, son buenísimos, bien utilizados. Ok. Viejo, lo que hace que nosotros envejezcamos y podamos desarrollar enfermedades, usualmente son las condiciones que van vinculadas al síndrome metabólico. ¿Qué es síndrome metabólico? Incremento de grasa corporal, pérdida de masa muscular. Pero siempre los tratamientos con hormonas que se pueden utilizar para alongar la vida son relacionados a la dosis que estamos utilizando. Te voy a dar un ejemplo, vamos a hablar con Juan Carlos Simón. Yo anteriormente utilizaba por muchísimo tiempo, yo utilicé mis ciclos, cuando me preparaba el año completo, yo hacía ciclos muy cortos de 20 días con 10 de descanso, con dosis bastante alta, pero 21 días, 3 semanas, 10 de descanso, me mantenía el año completo. Y nunca experimenté ningún efecto secundario. Cerca del 2014-2015, que hago mi última competición, pues ya hago más o menos ya tratamiento de reemplazo. Reemplazo me refiero a 250 miligramos máximo de testosterona, máximo. Y quizás lo combino con algún tipo análogo, como boldenona, primobolan, dosis mínimas, para potencializar la parte anabolizante. Fíjate, yo hoy en día estoy utilizando el día de hoy, comencé hace 4 semanas, 50 miligramos de propionato con 20 miligramos de masterón interdiario. Claro, esa cantidad me mantiene en un perfil hormonal muy adecuado, porque yo no estoy comiendo 7 veces al día. Exactamente. Como apenas 3 veces al día como máximo. Y mis entrenamientos van de la mano con lo que yo puedo dar para mantener mis resultados. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es una herramienta muy poderosa. Si tú entrenas más de lo que es tu capacidad de recuperación, tienes un efecto contrario. No avanzas, te cansas, llegas a un estancamiento mucho más rápido, incluso se hace mucho más difícil reducir el porcentaje de grasa. Una cosa, yo en lo que usted bajaba, yo hice una pequeña encuesta a sus entrenadores, no a todos porque no me dio el tiempo, y le dije que realizaran una pregunta que le gustaría que yo se le hiciera a usted. Vamos a empezar con el caso de Yosita Sánchez. Ella le mandó a hacer una pregunta y dice: si no hiciera lo que hace hoy en día, ¿a qué usted se dedicaría? Fuera médico, definitivamente.
Fuera médico. Mi pasión primaria fue ser militar. Y hacía ejercicios como una forma de mejorar mi desempeño militar. Y así descubrí el amor a la cultura física. Pero haría medicina. Y Medicina. en su defecto, me dedicaría a la agropecuaria, al campo. El campo. Bien. Estaba por mano de su amigo Alberto Pérez y cliente suyo. ¿Qué usted puede decirles a las personas del estrés post-workout? Entrenar es una forma de estrés en el cual, en función de lo que tú haces post-entrenamiento, te vas a adaptar de forma negativa y de forma positiva. Mientras más intenso es el entrenamiento, tú tienes que romper ese grado de estrés inducido por algunas hormonas muy específicas post-entrenamiento con estrategias de suplementación o tanto de alimentación. Mientras cuando tú entrenas fuerza, con pocas repeticiones, lo más importante es reponer prácticamente es neurotransmisores y aminoácidos para las proteínas estructurales y reducir el cortisol con estrategias de suplementación. Cuando entrenas para hipertrofia, series gigantes, altas repeticiones, creo que el componente más importante va a ser los carbohidratos por entrenamiento y quizás suplementación con magnesio malato y potasio oratato. Ok. Porque incrementa la perfusión celular para la recuperación mucho más optimizada. Seguimos con la pregunta. Esta pregunta se la hace Rancés. ¿Por qué la cantidad de muertes en el culturismo y por qué hoy en día hay más muertes? Hoy en día, en los últimos 3 años, por la vacunación del virus. Fíjate que después de la vacunación, cuando comenzaron a competir de nuevo, comenzaron las muertes, los síndromes de muerte súbita. Es porque la vacuna esta Sí. produce una proteína que se llama Spike, que acentúa mucho el ataque a los órganos vitales, especialmente a los atletas, en ese caso. Pero creo que también hay un factor que tiene mucho que ver es con el exceso de competiciones sin tiempo de recuperación. Si tú entrenas bastante fuerte y compites y no te tomas el tiempo para recuperarte, el entrenamiento como la farmacología incrementa todos los procesos de crecimiento muscular, pero también crecimiento de engrosamiento de las arterias, procesos aterogénicos y procesos todos aquellos que pueden llevar a cáncer de algún tipo. Por eso es que el entrenamiento debe estar modulado el año entero en proceso de ¿qué? De crecimiento, proceso de recorte y proceso de descanso. No hablamos de descansar del entrenamiento, sino descansar de todo aquello que te permite entrenar tan fuertemente, como es la farmacología con dosis suprafisiológicas y la hiperalimentación. Ok. Esta pregunta se la hace su amigo Francesco Jeremías, Checo. Su opinión sobre el TRT, terapia de reemplazo hormonal, en hombres de 65 años en adelante y qué deben tomar en cuenta. Yo creo que con el hombre de ciudad, Boston, Santo Domingo, ya a partir de los 35, 38 años debe comenzar a utilizar reemplazo hormonal. Poca testosterona asociada al estrés que estamos manejando está vinculado con el incremento de todas las posibilidades de muerte prematura. Escucha esto. Entonces, consideración tomar en cuenta es que el reemplazo hormonal no implica cantidades fisiológicas y un buen médico que pueda trabajar contigo va a ajustar la dosis, no por lo que lee en laboratorio, sino por tu expresión de bienestar en la parte de fuerza, recuperación y características sexuales secundarias. Líbido, por ejemplo. Exacto. Esta pregunta la hace Paula Arias. De su trayectoria, si tuviese la oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería? Yo por muchos años me dogmaticé con sistemas de entrenamiento que daban muchos resultados, pero luego con los años aprendí que un sistema es tan bueno en ti hasta que te adaptas. Y yo por cerca de 8 años, 9 años consecutivos, quizás un poco más, entrené siempre buscando incrementar mi fuerza máxima. El entrenamiento constante de entrenar solamente con libras y muchas libras crea o remodela las articulaciones de forma desfavorable. Ok. Yo pasaría más tiempo entrenando para hipertrofia máxima y menos tiempo para fuerza. Ok. Muy buena respuesta a esa, porque yo entreno así. Yo no muevo libra. O sea, yo no muevo libra máxima. Yo no sé. Tú puedes en una rutina que tú vas a hacer 4 bloques de ejercicio, elegir una y quizás hacer 1 o 2 series máximas con una carga muy elevada. Ok. Pero no la rutina completa. Exactamente. O trabajar para fuerza total Sí. por 1 mes y luego 3 meses de hipertrofia máxima. Bien. Pero no el año entero fuerza máxima. Exacto. Y la última pregunta, una pregunta muy importante. ¿Cuál es el relevo generacional
de los coaches en República Dominicana? ¿Y cuál es el error número uno que cometen los entrenadores? Liam Martínez le hace esa pregunta. El error número uno es querer certificarse y no calificarse. Yo recibo aquí muchos muchachos que han hecho cerca de 7, 9, 12 certificaciones en inglés, qué sé yo cuánto. Y cuando me entregan la carpeta, le digo, vamos al área de pesa, una sentadilla profunda. ¿Qué desbalance estructural tú ves? ¿Cómo tú lo corriges? ¿Cómo tú abordas un paciente con una lesión de hombro? O sea, yo creo que el gran error que ha pasado en la generación hoy en día, y lo digo con mucho respeto y una forma de quizás de despertar conciencia, es que el culturismo nace de la práctica, no de la teoría. Porque hay muchos come mierda teórico ahora mismo. Ahora mismo unos tipos que se la pasan viendo videos en YouTube, investigaciones de la hipertrofia. Mi hermano, no son tan estúpidos. Vete a un gimnasio donde están los tigres grandes y vete a ver lo que ellos hacen. Entonces te comienzan a discutir. No, que hay una hipertrofia con tensión mecánica. Que no, que mi hermano, cállese, mi hermano. El culturismo nace de las trincheras. Todo lo que tú ves que son estudios hoy en día eran porque alguien le dio la curiosidad de ver cómo un tipo se ponía grande sin nunca haber leído un libro. Entonces, el conocimiento es muy importante, te permite ver, pero nunca quieras tú poner por encima de la práctica y resultado la teoría, Pablo. Claro. Eso no existe, viejo. Claro. Eso no existe. Claro. Deja de hablar tanta mierda. Y el que está duro, cállese. Una vez me recuerdo yo estaba haciendo sentadilla en el Gold Gym. En mi momento estaba más duro. Yo siempre tuve buena genética en las piernas, en la espalda, no en el resto del cuerpo. Y se me acercó un muchacho bien intencionado, pero no lo hizo de mala. O sea, un tutor de cámara cogió un curso en el Gold Gym de fin de semana. Me dice, don, escúcheme, no baje tanto en sentadilla que se le van a lesionar la rodilla. Digo, hijo, ¿qué edad tú tienes? Me dice, 18 años, que yo tengo 22 entrenando así. Y mira las piernas que yo tengo ahora. Yo te auguro, voy a augurar mucho éxito porque tú te diste cuenta que él estaba ponderando su conocimiento el poquito de un fin de semana. Claro. Y yo la respuesta que le diera para incentivarlo que antes de cuestionar se enfoque en los resultados. Creo que hoy en día la mayor aberración de una gente que quiere dedicarse a un deporte como el nuestro o al arte de crear salud a través de la cultura física, la mayor aberración es buscar las certificaciones. Sí. Tú aprendes más con un día de entrenamiento o una hora de entrenamiento con la persona correcta que en una década de lectura. Máster, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por nuevamente darnos la oportunidad de hacer un contenido con usted que lo voy a decir, se lo voy a anunciar para que lo tenga pendiente. Nos vemos en Boston pronto. Siempre y cuando yo tenga la oportunidad de hacer un contenido con usted, téngame pendiente porque lo voy a avisar, lo voy a llamar. Te voy a decir algo rápido, aprovechar. Yo creo que lo que tú estás haciendo, tú no tienes la idea, tú puedes tenerla, pero no la idea de la magnitud, del alcance que tú puedes tener. Porque aunque yo no esté de acuerdo con todos los entrevistados de lo que ellos dicen, pues no estoy de acuerdo con todos. Sí. Pero claro, ellos están hablando de sus vivencias, no quiere decir que ellos estén incorrectos. Claro. Tú estás permitiendo mantener una información tan variada, pero de calidad, que puede aumentar lo que se llama el sentido crítico de quienes te siguen. Porque, por ejemplo, a lo mejor un competidor da resultados y no digamos si le quitemos el mérito, pero siempre viene la pregunta, ¿a cuál precio? Exactamente. Tú estás haciendo un trabajo muy bien, te auguro mucho éxito y siempre, como te dije, cuando fuiste a buscar trabajo allá a Workout, puedes contar conmigo. Muchas gracias, maestro. Sigan mi cuenta de Curiel03, la plataforma de Proyecto Podcast en el canal de YouTube. Like, comenten, activen la campanita. Suscríbanse también a la cuenta alterna de Proyecto Podcast en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos Simón. Un contenido, espérenlo, muy informativo, educacional, como siempre. También yo le auguro éxito en su contenido. Yo sé que su contenido está escalando muy rápido. Usted es una persona muy valiosa, tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos, que es mi plaza ahora. Y también le deseo lo mejor.